Una vez modelado el polluelo, podemos ver mediante una órbita cómo ha quedado y también podemos observar dentro de las distintas herramientas de Blender una ventana que se llama Outliner. Outliner es una ventana que ofrece un árbol jerárquico de todos los elementos o partes que tengo en el escenario. Podemos observar que hay desde lo que sería una cámara, luces, así como todas las figuras geométricas primitivas nombradas por defecto en Blender. Si yo, por ejemplo, selecciono con el botón derecho el cuerpo del pájaro, observo que queda resaltada la palabra cube, cubo, que es el primer cubo que utiliza para modelar. Si selecciono el ojo en este caso derecho, veo que se resalta la palabra sphere, 001. Claro, tener esto así colocado pues no es muy operativo. Lo mejor es nombrar cada elemento con una propiedad semántica. Por ejemplo, si yo selecciono el cuerpo, sería bueno que llamase a ese elemento cuerpo. Hacemos doble clic en la palabra y ponemos un nombre mucho más descriptivo. Si por ejemplo seleccionamos este ojo, sería el ojo derecho. Voy a ir haciendo esto con todos los elementos sucesivamente para tener todos los elementos del polluelo nombrados adecuadamente. Una vez que he nombrado todos los elementos en el Outliner, sería bueno hacer otra modificación en el polluelo. Y es que cada objeto que hay en el escenario tiene su propio eje de coordenadas, su propio origen. Así, por ejemplo, si selecciono este ojo, observo que el origen de coordenada coincide con el centro de la esfera. Si selecciono este cuerpo, también ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues a lo mejor si yo tengo que rotar ese objeto, no me conviene hacerlo desde ese centro. Sería más operativo tener a lo mejor el centro de rotación en el punto bajo del cuerpo y así con otros elementos. Por eso es muy bueno, muy recomendable saber modificar ese centro de los objetos. La forma más sencilla de hacerlo pues sería utilizando lo que denominamos el cursor 3D. Yo cada vez que hago clic en la pantalla fijo el cursor 3D, que es esa especie de diana que vemos aquí. Para colocarlo en un lugar apropiado tengo una pestaña justamente aquí en este panel lateral que me indica las coordenadas X, Y y Z. Voy a intentar, utilizando estos números, colocar el cursor 3D en un lugar apropiado. Quiero que el punto de pivotaje de este cuerpo esté por la parte baja del mismo. Observo que X se parece mucho a lo que es el número 0, aunque tiene algún decimal más, por lo tanto directamente pulso y coloco 0. Le doy a tabulador, también voy a poner que la coordenada Y sea 0. Y para la Z, como se aproxima bastante a lo que es menos 0,8, voy a colocar ya directamente esa cifra entera, que sería menos 0,8. Con lo cual, si observo lo que es el polluelo desde el frente o desde el perfil, vemos que el cursor 3D está en un punto estratégicamente situado. Para llevarnos lo que es el centro del objeto, que es este otro eje de coordenadas, al lugar donde está el cursor 3D, nada más fácil como pulsar el botón Origin y después cogemos la opción Origin to 3D Cursor. Con lo cual fijamos ese punto de pivotaje. Y ahora si rotamos ese elemento, lo rotamos desde el lugar donde realmente queremos hacer esa transformación. Bueno, en este polluelo observamos que existen distintos elementos en la escena independientes totalmente entre sí. Por ejemplo, si yo quiero mover este cuerpo, pues podré hacerlo, pero no arrastra a los demás elementos. Digamos que el cuerpo es independiente de los demás objetos que hay en el escenario. Claro, si nosotros queremos animar este polluelo, pues esto es un gran problema, no podríamos hacerlo. Para evitar este problema, Blender nos ofrece la oportunidad de ensamblar o atar los objetos entre sí. Y es muy fácil hacerlo. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlos y hacer que uno sea el padre de los demás. Es decir, casi todos los elementos van a ser hijos de un padre.
En este caso está claro que lo mejor sería utilizar como padre, como elemento padre, el cuerpo del polluelo. Y los elementos satélites o secundarios serían los demás elementos. ¿Cómo hacer esto? Muy sencillo. Vamos a ir seleccionando elementos. Por ejemplo, con el botón derecho selecciono el ojo derecho. Pulso la tecla mayúscula y voy a ir seleccionando el ojo izquierdo, el ala derecha, el ala izquierda, el pico, pata derecha y pata izquierda. Todo esto con la tecla mayúscula presionada. Y lo último que voy a seleccionar, el último elemento, lo dejo para el final, va a ser el propio cuerpo del polluelo. Vuelvo a pulsar la letra mayúscula, botón derecho y el último elemento en ser seleccionado es el cuerpo. A continuación voy a pulsar la tecla Control y sin soltarla la letra P. Entonces el programa nos ofrece la oportunidad de Set Parent To, de hacer que el padre de todos esos objetos sea el último objeto seleccionado. Selecciono Object y ya aparentemente no ha ocurrido nada, pero si os fijáis en el Outliner vemos que hay un solo objeto llamado cuerpo y dentro de este cuerpo, si pulso este signo más, aparecen todos los demás. Digamos que todos los demás están subordinados a ese cuerpo. Si yo ahora deselecciono todo con la letra A e intento mover, por ejemplo, lo que es el cuerpo del polluelo, observamos que todos los demás elementos quedan atados a ese cuerpo. Y esto es muy interesante para realizar una animación.